Shalom, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios de los 144,000 y ellos son restaurados de las 12 tribus de Israel. Entonces, vamos a entender qué es esta restauración a través de las Escrituras. Elohim escogió un pueblo, pero también prometió, por medio de Efraín, el hijo de José, formar de él una multitud de pueblos, naciones o gentiles. Efraín significa fructífero. Entonces, si las tribus del norte, cuando se dividen en los tiempos de Salomón, son esparcidos en el mundo entero, un día esos hijos de Israel serían fructíferos a través del Mesías cuando él proclamó su misión. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo leemos en Mateo 15:24. En Primera de Reyes capítulo 11 vemos que el reino es quitado a Salomón y 10 tribus se le entregan a Jeroboam, que era un siervo de Salomón y era de la tribu justamente de Efraín. Jeroboam tampoco guardó los mandamientos de Elohim ni hizo lo recto, sino que hizo todo lo contrario y corrompió a las 10 tribus del norte, casa de Israel o Efraín. Le puso becerros de oro, cambió las fiestas, le puso sacerdotes que no eran de los levitas, y hoy todavía Efraín adora ídolos, sean de madera, piedra o de oro, o, si no es así, también adora a ídolos humanos. Llámese pastores, profetas, rabinos y apóstoles. Hoy Efraín tiene fiestas no bíblicas y hoy sus líderes no son levitas ordenados por Yahweh. Ellos mismos se nombran. Entonces, vemos cómo Efraín, casa de Israel, está esparcida por todas las naciones y siguen practicando lo que ya se les enseñó desde el principio. Se gentilizaron, no tienen identidad. Su identidad está en el Mesías, cuando Él se la revela. Esta restauración de las 12 tribus es una promesa esperada y lo vemos a través de los profetas. Yeshua, en Isaías 49, es el siervo escogido para restaurar a Jacob, el remanente de Israel, y también ser luz a los gentiles. Parte de cumplir esta promesa es restaurar todo como al principio, incluyendo a los levitas que servirán en el ministerio en su reino. Hay demasiada evidencia en las Escrituras para entender que será así. Aunque muchos lo niegan porque no le ven el sentido a establecer todo el reino como al principio, incluyendo un templo con el Mesías reinando sobre el trono de David de manera física, y que las naciones estén sometidas a su reino como está escrito y que la gobierne con vara de hierro. No le ven sentido a esto, pero lo dice las Escrituras y le buscan más bien un sentido espiritualizado. Aparte de eso, dice las Escrituras que de Shabbat en Shabbat irán a adorar a Yahweh en Jerusalén y que los sobrevivientes de las naciones que fueran a destruir a Israel irían a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero imagínense, si a Efraín, si a las 10 tribus entre las naciones le enseñaron que no hay que guardar el día de reposo, que no hay que guardar fiesta de tabernáculos, entonces a ellos les parece que este verso está en el pasado, se cumplió, o de alguna manera lo espiritualizan para ponerlo a un lado porque iría en contra de su doctrina. Entonces, ahora bien, si leemos todo el capítulo 66 de Isaías, nos vamos a dar cuenta de que habla de una destrucción final de los impíos. Que eso pues sabemos que en el libro de Apocalipsis también está, pero hoy también se han levantado grupos que dicen que tampoco, que ya esto se cumplió, incluso dicen que hasta que el Mesías ya vino. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas e ir a las Escrituras y dejar que sea el mismo Espíritu de Yahweh que nos lleve a toda verdad, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque hay personas que no van a estar de acuerdo en nada de lo que le estoy leyendo, de lo que le estoy compartiendo en este mensaje. Ahora, a mí no hay que creerme, hay que ir a las Escrituras, orar y dejarse llevar por la palabra. Vamos a leer del 20 al 24. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh,
en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen las ofrendas en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Entonces, cuando los hijos de Israel llevaban la ofrenda en utensilio limpio a la casa de Yahweh, al templo, eso era una sombra de lo que luego iba a pasar cuando todos sus hijos limpios y purificados vendrían a adorar y ser una ofrenda a Yahweh en Jerusalén. Aquí lo dice. Entonces, es en su santo monte de Jerusalén. En el verso 21 dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes, coanín y levitas, dice Yahweh. Entonces vemos aquí que él va a tomar un sacerdocio y levitas para él, para que le sirvan. Entonces, en el verso 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, aquí nos está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿dónde son esos cielos nuevos y tierra nueva? Evidentemente, si está hablando de tierra, está hablando donde vemos, lo que pisamos. Y si está hablando de cielo, está viendo, si levantamos los ojos, lo que vemos arriba. Todo esto será destruido y será hecho nuevo en el mismo lugar. Así como pasó en el principio, cuando el Padre hizo todo, creó todo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él lo hizo todo. Estábamos en el mismo planeta. Dice que la tierra se va a vestir, va a mudar su ropa. Y eso lo vemos en muchos pasajes bíblicos también. Entonces, esta tierra permanece delante de Él y así también la descendencia y su nombre. Entonces, le está dando una garantía al pueblo que así como los cielos y la tierra nueva permanecen delante de Él, así también esa promesa de esa descendencia permanecería. Para los que niegan que esto no es así. Entonces, en el verso 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Si leemos el contexto escritural del capítulo 65 y 66, nos vamos a dar cuenta de que está hablando del tiempo del fin. ¿Cómo vamos a sacar un verso de aquí? Lo vamos a sacar del contexto completo. O sea, tenemos que leer en secuencia el contexto completo, el capítulo entero. No se puede leer las escrituras de esa forma. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que un día vendrán de día de Shabbat en día de Shabbat a Jerusalén, a su santo monte, a adorarle, y que habrán levitas. Ok. Verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Ahí está. Ese es el castigo de los impíos, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, aquí termina el capítulo de Isaías, capítulo 66, es el último capítulo. El que dice que esto se cumplió, bueno, tiene graves problemas, porque los juicios todavía no han venido. Y aquí está diciendo que Él viene y que va a juzgar con fuego, con espada a todo hombre. O sea, eso no ha pasado. Pero hay personas que lo interpretan de otra forma. Yo más bien lo interpreto de una manera futura, literal. Ahora, vamos a seguir leyendo también en Zacarías capítulo 14, verso 11. Dice así, y morarán en ella, está hablando de Jerusalén, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pregunta, ¿está haciendo Jerusalén hoy viviendo sin maldición? ¿Viviendo confiadamente? Entonces, esto tampoco se ha cumplido. Entonces, hay problema, porque si tú niegas un capítulo, tienes que empezar a negar todos los demás. ¿Y saben lo que es predicar negando las escrituras? Es peligroso. Y hay muchos que lo hacen hoy, no tienen temor del Eterno. Y eso pues nos pone a pensar. En el verso 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero imagínense, si hoy se le dice que no hay que celebrar esta fiesta, entonces imagínense, hay que negar esto también. Entonces aquí está diciendo que las naciones que vinieron, que van a haber sobrevivientes, de esas naciones que fueron sobre Jerusalén, que irán de año en año a servirle al Rey. Eso no ha pasado tampoco. Ok, entonces, el libro de Ezequiel describe todo el plan para la casa de Israel,
habla de heredad repartida a las tribus, de un templo, exactamente como Él lo quiere, y todo como será. Y al final dice que Jerusalén será llamada Yahweh Sama, que significa Yahweh allí. Entonces fíjense también, esa parte de la repartición de la tierra tan exacta, cuando vienen todas las tribus y ellas viven allí con los extranjeros, no hay evidencia bíblica de que esto haya pasado en algún momento. Hay personas que buscan libros que alguien escribió y dicen que eso se cumplió en el año 70. Bueno, en el año 70 se repartió la tierra, más bien en el 70, cuando vino el Mesías, en el 70 lo que hizo fue que se destruyó todo y fueron esparcidos. Cuando vinieron de Babilonia, tampoco, porque el único que regresó por misericordia fue Judá, porque a las tribus del norte se le dio carta de divorcio y él solamente castigó a Judá por 70 años. Incluso en Ezequiel se da una profecía del año del cautiverio mucho más grande de la casa de Israel en relación a la casa de Judá. Y podemos encontrar tantas evidencias bíblicas que no podemos negar las escrituras. Es peligroso negar las escrituras. Entonces, podemos decir que todo esto está escrito, que parece no haberse cumplido y que no sea algo espiritual, como muchos enseñan, pero quizás yo sea muy poco espiritual, puede ser, para echar a un lado tanta base escritural y decir que esto ya se cumplió o que significa otra cosa aplicada a los gentiles de hoy y que no es importante. Y cuando digo que en verdad quizás no sea tan espiritual, lo digo en serio. Quizás porque miren, hermanos, nosotros venimos de mucho error y pudiéramos estar en un error igual. Pudiéramos pensar que somos espirituales cuando no lo somos, porque recuerden de dónde venimos y lo que creíamos antes que era real y no lo era. Entonces, sí lo digo de verdad, quizás yo pienso que soy, no soy, pienso que tengo entendimiento y no tengo ninguno, quizás tengo el entendimiento velado. Puede ser, hermanos, todo es posible. Y le pido al Todopoderoso y misericordioso que me muestre la verdad. Y es lo que le pido cada día, que me enseñe, porque no quiero pasar una información a usted que escucha basado en una mentira, basado en un engaño, que el Padre me libre a mí de eso y mejor que me silencie a mí para yo hablar una cosa que sea en contra de la palabra. Ahora, si yo lo estoy mirando en las Escrituras, yo se lo estoy comunicando a ustedes y lo hago por amor, porque yo no tengo ningún beneficio de hacer esto, más que el beneficio de servir a mi Padre. Y le pido a Él que me use a mí para yo llevar la palabra verdadera, que me limpie y me purifique con su palabra, para poner en mí el mensaje que transforme, que le aclare la mente a muchos que en esta Babilonia de confusión no entienden muchas cosas. Y entendiendo que también yo soy la primera que necesito aprender y que estoy caminando, aprendiendo cada día. Entonces, no predico como que yo tengo, bueno, mire, lo que le estoy diciendo es así. No, yo estoy estudiando, estoy aprendiendo. El Padre me va mostrando. Entonces, considerando que yo nunca busqué esta información fuera o que alguien me trajo esta información de la restauración, mis ojos lo ven en la Biblia. Y mis ojos y entendimiento me dicen que aún esto no se ha cumplido, pero que Él lo está cumpliendo a través de restaurar hoy las 12 tribus para establecer este reino físico en la tierra. Y gobernaremos con Él sobre la tierra, como lo dice la misma palabra. En Miqueas capítulo 7 y verso 20 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aunque los judíos, discípulos de Yeshua, cuando lo ven a partir al cielo, le hacen esta pregunta, recuerden. Ellos le dicen en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino a Israel? O sea, los discípulos, que eran judíos, estaban ahí de las tribus de Judá, de los que habían quedado ahí. Pudiera que alguno de ellos tuviera también de alguna otra tribu, puede ser, pero fíjense, recuerden que los judíos son los que regresan y ellos eran judíos. Ellos le preguntan al Mesías, después que el Mesías duró 40 días hablándoles a ellos del reino. Le estaba parece que diciendo, mira, el reino va a ser así y va a pasar esto. Ellos van y le preguntan, pero maestro, ¿lo vas a restaurar ahora este reino? Las 12 tribus de Jacob, las promesas que tú hiciste, que tú vas a cumplir, ¿verdad? Esa promesa dada en la profecía, ¿tú la vas a restaurar ahora?
¿Y qué le dice en el verso 7? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Verdad? ¿Y qué le dice? Vayan por todo el mundo. Lleven este mensaje de las buenas nuevas. Vayan y díganle a las ovejas que pueden regresar. Entonces Yeshua se va y él está retenido hasta que se restaure Israel. Y es lo que vemos hoy. Un gran movimiento en las raíces hebreas que ya empezó hace muchos años. Hace mucho, porque a nosotros nos haya llegado hace poco, no quiere decir que eso no estaba vigente ya, el Padre restaurando a esas ovejas. Y también han surgido muchas herejías, mentiras, doctrinas diversas han surgido, porque también la cizaña, engañada por el enemigo, cree ser parte de esta restauración. Y el enemigo la usa para hacer que los hijos se confundan y no crezcan y no lleguen al conocimiento de la verdad. Y es fácil hacerlo. Y es lo que muchos estamos mirando hoy, que está pasando. Pero hay un remanente que entiende el engaño, que tiene ojos para ver, que ha salido de las iglesias, donde Yeshua es su pastor, ya que se han quedado solos, ¿verdad? El Padre ha hecho que esto pase. Se están santificando día a día, porque el que lo está guiando es el buen pastor. Y son los levitas que hoy viven y enseñan la palabra. Son levitas de las 12 tribus de Israel. Y ellos mismos son los escogidos. Son los siervos, son las primicias de la gran cosecha, son santos, son los que están de pie. Y todo lo que venimos aprendiendo en toda la serie completa de los 144,000. En Hechos capítulo 4 nos habla en el verso 20 que Yeshua, el que fue anunciado, que viene, y que está esperando que el pueblo se arrepiente y se convierta a Elohim, haga teshuvah, regrese a él. En el verso 21 dice, a quien de cierto es necesario, escuchen esta palabra, necesario, ciertamente necesario, que el cielo reciba, el cielo lo recibió cuando él subió, hasta, o sea, hay un tiempo, los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y este es el tiempo que comenzó, no sabemos desde cuándo, pero puede haber sido desde que se formó la nación de Israel, donde él está restaurando a sus tribus en todas partes del mundo. Yo conozco personas que me han dicho que sus padres, o sea, que ya llevan bastante años y sus padres habían comenzado con esta restauración. O sea, que es posible que esta restauración lleve sus 70 años. Es muy posible. Entonces, he escuchado personas que tienen 30 años. O sea, no he ido más allá, pero posible que haya comenzado ese movimiento y el padre haya comenzado a trabajar con esta generación que quizás fue la que ya nació después del año 70. Puede ser que sea una generación que nació, que el Padre pues nos cuidó desde el vientre de nuestra madre, que nos ha ido cuidando aún cuando estábamos viviendo una vida apartada de Él. Él nos miró y Él nos cuidó y nos guardó. En Hechos, capítulo 26, del 6 al 7, vamos a ver que Pablo también sabía de esta esperanza y trabajó día y noche por esto. Y mire lo que dice. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim día y noche. Entonces, hoy muchos son los llamados, pero no todos responden a ponerse una vez más, como lo hicieron los levitas con Moisés, cuando el pueblo estaba en pecado. ¿Quién se pone del lado de Yahweh? Y vinieron los levitas y se pusieron a su lado. Hoy muchos, aunque reconocen al Mesías, Yeshua, Jesús, como su Salvador, tratan de vivir una vida moral que agrade al Padre. Solo un remanente se está ahí, viniendo a Él, poniéndose del lado del Mesías y pagando el precio del rechazo, el desprecio, puestos a vituperio, puestos a un lado, porque así el Padre lo ha permitido para limpiarlos, hacerlos crecer y purificarlos de tanta inmundicia, refinarlos como el oro, pasarlos por el fuego para ofrecerle esa ofrenda como primicia a Yahweh, porque los 144,000 son primicia de una gran cosecha. Y son de las 12 tribus de Israel y han sido restaurados. Son parte de esta restauración final del fin de los tiempos, pero ellos maduran primero, como ya está escrito.
Ahora bien, yo me quedo con lo literal, porque hay cosas como estas, como le mostré, que tienen demasiada evidencia bíblica como para yo espiritualizarlo. No solo a través de la promesa del nuevo pacto, donde dice que el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, y que Él pondría su ley escrita en nuestras mentes, en nuestro corazón, sus leyes para hacerla. Y entonces, fíjense que habla de dos pueblos que fueron separados desde el tiempo de Salomón y que necesitan hoy ser restaurados porque es una promesa escrita. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre esta restauración prometida. Y si nos vamos a Ezequiel capítulo 36 y también el capítulo 37, nos explica muy bien este tema. Recuerden que la restauración de hoy es una evidencia de un cumplimiento profético y que Yahweh, Elohim nuestro, el Todopoderoso, es fiel a sus promesas. Que sus promesas y su fidelidad no dependen de nosotros, no depende de que el pueblo haya sido pecador, no importa de las cosas que ellos hicieron, no importa porque todos fuimos desobedientes para Él tener misericordia de todo, como dice la palabra. Entonces, en Ezequiel capítulo 37 vamos a leer solamente del 21 al 24 para terminar. Y les dirás, así ha dicho Yahweh, Elohim, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ahí está, ellos son traídos de toda parte, ¿verdad? Traídos a su tierra, al santo monte, a Jerusalén, de la nación a donde fueron, porque las esparció por su pecado, pero Él prometió que si ellos se arrepentían, las iba a hacer regresar. ¿Cómo tuvieron el arrepentimiento? A través del Mesías. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y envió a sus discípulos a llevar este mensaje, y ese mensaje llegó a nuestras vidas, y luego el Padre, a través del Espíritu Santo, de su Hijo, nos dio la identidad como parte de Israel, como parte de las tribus, y estamos regresando a la obediencia a esas leyes escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, de todas partes, y lo va a llevar a su tierra. Verso 22, y los haré, fíjense que es futuro, una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Lo va a hacer. Recuerden que en el tiempo de Ezequiel, no solamente que las 10 tribus habían sido dispersas hacía como unos 100 y pico de años atrás, la casa de Israel, pero también se llevó cautivo a Judá. Aquí está hablando que de ellos dos, en un futuro, Él haría una nación. Y es en los montes de Israel. Y que habría un rey que sería a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey? El Mesías. El Mesías vino primero a buscar lo que se había perdido, y en su segunda venida Él viene a reinar sobre estos dos casas, y serán un solo pueblo, una sola nación. Entonces ya no serán divididos en dos reinos y nunca más serán dos naciones. Entonces dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los voy a salvar, los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim. Entonces miren, esa limpieza, esa purificación, esa salvación se va a completar cuando Él venga y reine sobre ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿A quién se refiere cuando habla de David? Del Mesías. Ya David había muerto en ese tiempo, en el tiempo de Ezequiel. Está hablando, cuando habla de David, está hablando del Mesías que viene de David. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. Un solo pastor, solamente uno, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, Yeshua. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra, hermanos. Lo va a poner por obra los mandamientos. No han sido abolidos. Se van a cumplir sus mandamientos. Por eso va a haber Shabbat y por eso va a haber el día de la fiesta de los tabernáculos. Y es más, le voy a seguir un poquito más para que no le quede duda. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. Miren, ahí está. La tierra que le dio Jacob es la tierra de Israel, presente terrenal, no en el cielo, es aquí. En la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Eternamente, para siempre. Él hizo la tierra para ser habitada, ahí mismo.
La nueva Jerusalén va a descender y se va a ubicar ahí mismo. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Está hablando de una eternidad. Está hablando para siempre. Está hablando de una herencia. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo. Esta fiesta de Sukkot que representa ese reino, ese milenio. Ese tabernáculo temporal, porque el tabernáculo eterno es la nueva Jerusalén que desciende después y será nuestra morada eterna. Una ciudad celestial preparada por el Padre. Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. ¿A quién santifica? A Israel. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hermanos, a esto no se le puede buscar algo espiritualizado. Está muy claro. Está muy claro para aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír. Aquel que se deja enseñar por el Espíritu Yahweh, con un espíritu humilde, con un corazón contrito, humillado ante Él, para que Él le muestre su palabra. Amén. Que Yahweh me los bendiga mucho. Shalom, mis hermanos.